A lo largo del último tercio del siglo XIX, el mundo vivió en paz. Una paz inestable y escasa, pero era paz. Los conflictos se resuelven rápidamente y no hay campaña que dure más de 2 años ni que perturbe el desarrollo económico y político. No obstante, el horizonte dejaba adivinar que la inestabilidad futura iba a estar en el antagonismo económico, en un momento de la historia en el que la economía se había convertido en base de las relaciones internacionales. A ello se unirían las fricciones coloniales y un sistema político-militar inédito hasta entonces, la paz armada. Este panorama acrecentó rivalidades y recelos, tanto que cuando en 1898 Nicolás II hizo un llamamiento al desarme, Alemania llegó a decir que todo era una trampa rusa. El ultranacionalismo contribuyó al desequilibrio europeo de finales del XIX. Rusia hablaba de paneslavismo, de rusificar Polonia. Alemania de pangermanismo, de germanizar Lorena, región francesa cedida en parte a Alemania en 1871, germen de futuras discordias. Y en Italia se puso de moda un concepto nuevo, el irredentismo. A su vez, los estados balcánicos trataban de organizarse. Esta hipertrofia del sentimiento nacionalista agudizó los problemas que estallarían de lleno en el siglo XX. Europa Central estaba en vísperas de ebullición por la política antieslava de Austria-Hungría en Bohemia. El orgullo nacional, el chauvinismo, no tardó en dejarse notar. A excitar los estados de ánimo contribuyó la prensa. El nacionalismo se defendía desde trincheras de papel, arsenal de palabras que, exagerando la bondad de lo propio y ridiculizando a los demás, caldeó el ambiente. A su vez, el ansia por conquistar mercados, propia del imperialismo económico, fomentó la intranquilidad, y a finales del XIX todos querían lo mismo: colocar sus productos y acceder a las materias primas del mundo subdesarrollado. La política occidental estuvo imbuida de un complejo de superioridad con respecto al resto del mundo. Las ansias de dominio territorial obedecían al interés desmedido en forjar nuevos imperios. Los intereses comerciales y económicos lo demandaban en un momento de la historia en que Europa era un patio de vecindad comparado con la inmensidad de África y Asia. La apertura del Canal de Suez y los descubrimientos en África hicieron que Inglaterra, tras una serie de incidentes cínicamente planeados, se apoderara de Alejandría y El Cairo en 1882, quedando Egipto bajo su soberanía, que en 1885 se extendió al Sudán. Colonizó Nigeria y poco después pertenecían al Imperio Británico Uganda, la costa de Zanzíbar, la colonia de El Cabo y los países de la cuenca media del Zambeze hasta el lago Tanganica. Inglaterra se hacía con las tierras más ricas, desde Egipto al África del Sur, en una ancha franja solo interrumpida por el Congo belga y las colonias alemanas de África del Este. En 1881 los Boers se levantaron contra los ingleses en el Transvaal. El primer ministro William Gladstone devolvió la independencia a los insurrectos, no sin escandalizar a la alta burguesía inglesa, que no veía bien a Gladstone ni a sus ideas de ampliar el sufragio, conceder autonomía a Irlanda, democratizar la enseñanza y la administración y dar la independencia a algunas colonias. Las colonias eran signo externo de poderío. La Tercera República Francesa, con políticos como Jules Ferry, dio a este país un imperio colonial a partir de 1880. Completó la ocupación de Indochina con la toma de Tonkin en 1885 e integró en esta colonia el territorio de Laos tras haberse anexionado en 1888 Birmania. Jules Ferry, ministro de Asuntos Exteriores francés, lo expuso así en 1885 ante el Congreso de los Diputados. Señores, una colonia es un mercado.
En África, los franceses impusieron su protectorado en Argelia y Túnez desde 1881. Tras la conquista del desierto, extendió su dominio sobre el Senegal, Sudán Occidental, 1894, y Madagascar. En 1882 conquistó el reino de Dahomey en el Golfo de Guinea y pasaron a formar parte del Imperio francés Gabón y Chad, gran parte de Marruecos, Mauritania y territorios en el corazón del continente y en su costa atlántica. Portugal no salía mal librada. Gracias a su tradicional alianza con Inglaterra, consolidó Angola, Mozambique y algún trozo de la Guinea junto al río Gambia. También Alemania. Aunque llegó tarde al reparto, su imperio colonial llegó a alcanzar gran entidad. Italia se contentó con el desierto de Libia y la lejana Somalia. Y a España se le reconocieron los derechos sobre la 10ª parte de Marruecos, parte del Sáhara y un trozo de selva en Guinea Ecuatorial. En 1897, coincidiendo con el jubileo de la reina Victoria, que aquel año celebraba su 60º aniversario en el trono, la India sufrió una terrible epidemia de peste. La colonización inglesa se distinguió siempre por su rapacidad y racismo. Nadie quería quedarse atrás en el reparto. Los Estados Unidos se apoderaron en 1893 de las Islas Hawái. Aquel mismo año, Inglaterra pedía la mediación de los Estados Unidos con Venezuela por el asunto de la Guayana, pero Cleveland recordó a la reina Victoria la doctrina Monroe, América para los americanos, que quería decir América es para nosotros. En 1871 finalizó la Guerra Franco-Prusiana, conflicto que puso las bases políticas del siglo XX con la vuelta de Francia al régimen republicano y el nacimiento del Imperio Alemán con Bismarck como canciller. Para mantener el equilibrio se creó un sistema de alianzas secretas y nacieron los bloques. Era el sistema Bismarck, cuya figura dominó hasta 1891. El canciller de hierro se propuso consolidar la integración de Alsacia-Lorena en el Segundo Reich y buscó aislar a Francia formando la Triple Alianza, o de los emperadores Guillermo I de Alemania, Alejandro II de Rusia, que moriría en atentado el 13 de marzo de 1881, y Francisco José de Austria. El miedo al aislamiento llevó a Alemania a un pacto con Austria para protegerse de Rusia y de Francia. Por doquier se veía amenazado el prestigio nacional. Las alianzas secretas y la exageración nacionalista desestabilizarían la vida política del siglo XX. El relevo generacional de finales de siglo acentuó las diferencias y agravó los problemas. En 1890 dejaban la política Bismarck y los hombres que con él habían forjado la unidad de Alemania, y accedía al poder una generación ambiciosa que con Guillermo II pretendía la hegemonía mundial para el Reich. El antagonismo internacional era tal que una pequeña chispa podía desencadenar un gran incendio. Así, un rosario de pequeñas guerras localizadas jalonaron el fin de siglo. En Oriente, la guerra chino-japonesa se encendía tras una revuelta popular en Corea, donde su soberano pidió ayuda a China y Japón. El Japón envió tropas en julio de 1894, pero en vez de ayudar al soberano, lo derrocó, obligando a su sucesor a declarar la guerra a China. Los japoneses se impusieron a los chinos en Pyongyang y cruzaron el río Yalu, ocupando Port Arthur. Pekín firmó con Japón el Tratado de Shimoboseki en abril de 1895 y cedió Formosa y la península de Port Arthur. Rusia, apoyada por sus aliados occidentales, obligó al Japón a abandonar Port Arthur. Era el germen de la ocupación rusa de Manchuria en 1900. Guerras pequeñas, pero guerras y violencia al fin. Mientras los italianos se empeñaban en conquistar Etiopía, defendida por su rey Menelik, en Creta estuvo a punto de estallar un conflicto de incalculables dimensiones al apoyar Jorge I de Grecia la revuelta antiturca en febrero de 1897. En España, aquel año fue asesinado el presidente del gobierno, Antonio Cánovas. La guerra con Norteamérica, tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, acabó con la vida confiada de la Restauración. El siglo terminaría con el asesinato de Humberto I, rey de Italia, y la entronización de Víctor Manuel III. Los años que van de mediados del 19 al inicio del 20 fueron cruciales. En aquel breve lapso de tiempo cambió el mundo. Una palabra se alzó con el protagonismo de la época: progreso, voz mágica que lo resumía todo.
El tren alcanzó un desarrollo extraordinario. 500.000 de kilómetros de vía rodeaban el mundo y su auge disparó la economía y dinamizó la actividad comercial de países emergentes como el Canadá, cuyo Canadian Pacific unía en 1876 el Atlántico y el Pacífico. Rusia construyó el Transiberiano en 1891 con un recorrido de 7.500 kilómetros. A esta vía de salida de manufacturas y mercancías se unía el auge de la navegación a vapor. Los transportes bajaron sus precios hacia 1898 a la mitad. A finales del 19 se potenció la agricultura. Inmensos territorios fueron roturados. Era tan sencillo. La tierra apenas costaba nada y sus productos llegaban con rapidez y a bajo coste a los mercados. Se había inventado la cosechadora y en 1889 se empezó a fabricar el tractor de petróleo. Los emporios agrícolas americanos, la ingente producción de Rusia, que compró con trigo sus primeras máquinas e instaló las primeras fábricas, la iniciativa india para racionalizar sus cultivos de cereales, la lana australiana, la enorme producción cárnica del cono sur americano, que se vio potenciada a partir de 1875 con los mataderos frigoríficos creados poco antes por Daniel Holden. Todo este boom agropecuario de un mundo emergente, que contaba con extensiones gigantes, fue en detrimento de los países europeos. Inglaterra, que en 1890 era autosuficiente en trigo, en 1900 importaba el 60% del cereal. Algo parecido sucedería en Alemania y otros países europeos debido al éxodo del campo a la ciudad, donde las fábricas requerían mano de obra en un momento de fuerte emigración europea a Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina o Brasil. De enorme importancia para comprender la historia del siglo XX fue que Alemania se convirtiera en la primera potencia industrial europea, doblando a Inglaterra en producción de carbón y produciendo 5 veces más hierro y acero. Era el motor de Europa. También Francia aceleró su maquinaria industrial. Si en 1890 consumía 864.000 caballos de vapor, en 1898 consumía 1.000.000 más. El auge del ferrocarril, que tenía que servir ingentes cantidades de hierro colado y acero, conllevó el de la siderurgia. Si a finales de 1890 la producción mundial era de 27 millones de toneladas, en 1899 se duplicó. Lo mismo sucedía con el acero, lo que produjo hacia 1890 una segunda revolución industrial. Surgieron industrias nuevas basadas en la aplicación del motor de explosión, la electricidad, la química. Nada iba a ser igual. Comenzaba una nueva forma de colonización, la industrial y económica. Se creó una economía monetaria que generalizó el crédito. Grandes instituciones financieras pusieron de moda los bancos de depósitos y la gran empresa se acostumbró a recurrir a los banqueros. A partir de 1895 la economía mundial se transformó. A un momento dulce de la vida económica convenía una estructura política que potenciara la paz y garantizara el orden. Por iniciativa del zar Nicolás II se celebró en 1899 la Conferencia de La Haya. Americanos, europeos y potencias asiáticas acordaron resolver los conflictos mediante arbitraje. Todos firmaron. La estructura política finisecular puso las bases del siglo XX, pero los cambios de vida se debieron a los grandes inventos. La técnica empezó a decidir el destino del hombre y sus gustos, a satisfacer viejas necesidades y crear otras. El sistema de ventas a plazos facilitó el acceso de todos a todo, y la sociedad comenzó a superar diferencias de clase. La gente tendió a vestir de acuerdo con el patrón comercial que la publicidad aireaba y a consumir los mismos productos. El hombre de ingenio inventaba cosas útiles. Edison y Marconi son prototípicos. El hallazgo de las ondas hertzianas por Heinrich Hertz en 1887 supondría una revolución en las comunicaciones. Hermann Hollerith puso los cimientos de la informática en 1880 con su máquina estadística de tarjetas perforadas. Y la primera bombilla eléctrica veía la luz en 1879. 2 años después, Edison, inventor de la lámpara incandescente, montó su central eléctrica de Pearl Street, la primera calle artificialmente iluminada de la historia. 10 años después, fundó la General Electric Company. En 1876, Alexander Graham Bell hizo las primeras demostraciones del teléfono en la Exposición de Filadelfia, un invento que revolucionaría el mundo. En 1878 se instaló la primera central telefónica en New Haven, Connecticut. A Europa llegó un año después.
El desarrollo y grado de aceptación del teléfono fue lento. En 1885 solo había en el mundo 70.000 abonados. En 1873 nació la máquina de escribir y a partir de entonces no hubo año sin logro técnico o científico trascendental. El submarino, el fotograbado, la estereofonía, el automóvil, el dirigible, la estilográfica, la motocicleta, el neumático, el cine, la radio, el teletipo. Una lluvia de genialidades transformó la vida y asomó al hombre a una era nueva. El físico Antoine Becquerel observó en 1896 que el uranio emite una radiación activa frente a las placas fotográficas y descubrió la radioactividad. Louis Pasteur demostró que los microorganismos eran causa de enfermedades y Robert Koch aisló el bacilo de la tisis. El mundo deportivo recuperó en 1896 un acontecimiento procedente de la antigüedad clásica: las Olimpiadas, iniciativa de Pierre de Freddy, barón de Coubertin. La primera Olimpiada moderna se celebró en Atenas con la asistencia de 285 deportistas de 13 países. El béisbol se consagra como el deporte rey en América, consiguiendo un auge sin precedentes. El tenis empezaba a atraer a las damas. En 1884, Maud Weston ganó el primer campeonato en Wimbledon. En el mundo del boxeo se dio una pelea singular entre Andy Bowen y Jack Burke en Nueva Orleans, una tarde de abril de 1893. 7 horas duró el combate y los boxeadores participantes acabaron mal. Pero la sensación del momento fue el cine. Thomas Alva Edison impresionó antes que nadie una película, aunque las primeras proyecciones públicas las llevó a cabo Louis Lumière con un aparato que llamó cinematógrafo, accionado por una manivela que pasaba 16 imágenes por segundo. Su impacto fue tremendo. El 28 de diciembre de 1894, a las puertas del Gran Café, 33 espectadores se disponían a ver la primera proyección. El cine echó a andar con películas ingenuas de 3 minutos de duración: riña de niños, salida de los obreros de la fábrica Lumière, llegada del tren a la estación. Lo de menos era el asunto tratado. Lo importante era que aquel invento eternizaba la acción del hombre, imprimía su vida. El joven Georges Méliès, maravillado por la primera exhibición de los hermanos Lumière, les pide que le vendan una de las máquinas, pero no lo consigue. A partir de entonces, dedica todos sus esfuerzos a conseguir su propio equipo, filmando obras extraordinarias como Los sueños de un astrónomo en 1898 o El viaje a la luna en 1902. La pintura adquirió tintes sociales. Claude Monet, pionero del impresionismo, andaba de un sitio a otro pintando el campo. Degas pintaba carreras de caballos y bailarinas. Renoir captaba la impresión pasajera y vibrante del momento fugaz. Al impresionismo siguió el neoimpresionismo de Seurat, Signac, Van Gogh, el holandés que murió consumido por su delirio de luz y color, y Toulouse-Lautrec. Es un momento estelar en el que conviven impresionistas y simbolistas como Cézanne y Gauguin. En Europa, en 1889, Gustave Eiffel levantó su airosa torre, mecano asombroso de 18.000 piezas ensambladas con 1 millón de remaches en una estructura de 10.000 toneladas de peso a más de 312 metros sobre el suelo de París. La arquitectura se vio potenciada a partir de 1892 por materiales como el hormigón armado, eficaz en caso de incendio, uno de los terrores de la época. Los paneles prefabricados ayudaron desde 1888 a aligerar el peso del tabicato. La Exposición Universal de Barcelona, inaugurada por la regente María Cristina en 1888, mostró al mundo la pujanza y vitalidad de la vida española. Un año después se inauguraba la Exposición Universal de París. El hemisferio americano vivió a lo largo de la segunda mitad del XIX un momento de formación. Entre 1870 y principios del siglo XX se constituyeron 15 nuevos estados. En menos de 30 años se duplicó la población, que alcanzó los 75 millones. La clave de la industrialización norteamericana fue su mercado interior, ampliado por oleadas de inmigrantes, un mercado sin barreras ni cortapisas aduaneras y casi sin impuestos. El oeste, campesino y ganadero, se alineó con el Partido Demócrata, abanderado de la libertad de comercio. Nacieron las centrales sindicales. Grover Cleveland, cuyo último mandato terminó en 1897, había salido de sus filas. Eran vísperas del gran capitalismo americano. El sur se convirtió en una potencia textil.
En la región de los Grandes Lagos creció la industria conservera y el descubrimiento del petróleo disparó una nueva fiebre del oro. Los nuevos líderes civiles, nacidos de las capas humildes, valoraban el trabajo más que al trabajador. John Rockefeller creó la primera refinería de petróleo de los Estados Unidos y levantó la Standard Oil Company. Andrew Carnegie se convirtió en el rey del acero y Pierpont Morgan en el de las finanzas. Pero nadie supo ni quiso apartar al país del racismo. En 1882 se limitó la inmigración de pobres y gentes de color, contingente humano que comparaban a enfermos y criminales. En Sudamérica la estabilización fue en aumento a partir de 1880, tras la crisis que siguió a la independencia. Una nueva forma de pensar, basada en la explotación de recursos y la exportación, posibilitó el progreso. La democracia se asentó en algunos países, pero el caudillismo estaba pronto a reproducirse. México, Chile, Brasil y Argentina fueron los más avanzados. Un proyecto gigantesco, más ambicioso que el de Suez, comenzó su andadura en 1882 con la excavación del Canal de Panamá confiada a Fernando Lesseps. En lo social, las bases del siglo XX se asentaron entre 1870 y 1900. El obrero tomó conciencia de su fuerza. Las organizaciones sindicales hicieron valer su importancia. Karl Marx, muerto en 1883, había publicado El Capital, obra precedida de otras en las que se abundaba en asuntos como la plusvalía, el salario, el precio, en vísperas de la depresión económica que caracterizó el fin de siglo. Todo se tornaba complejo y difícil. La política iba a contar a partir de entonces con una dimensión nueva, la del proletariado, consciente de que su fuerza podía acabar con gobiernos y políticas. Ni Sherlock Holmes, el astuto detective inventado en 1887 por Conan Doyle, podría recomponer la a menudo difícil situación a que la agitación social podía conducir a una nación. En 1877, León Tolstoy había publicado Ana Karenina y Gerhard Hauptmann escribía en 1892 Los tejedores de Silesia, drama de la revolución social que hacía ver que el siglo XX sería el siglo de las masas y que los desórdenes sociales irían en aumento. Las huelgas se generalizaron incluso en los Estados Unidos, donde se reivindicaba la jornada de 8 horas. Las trade unions inglesas, el mundo del trabajo, pedía lo mismo en toda Europa y se difundía el socialismo por el mundo. La Iglesia, cuya desaparición propugnó Marx, estuvo a la altura del momento. León XIII, el Papa de los Obreros, dio muestras de talante social en sus encíclicas. Su pontificado largo y lúcido cubrió el último cuarto del XIX y se resolvió en una lucha estéril por recobrar los estados pontificios perdidos por su antecesor Pío IX. Sin embargo, supo restablecer las relaciones entre los estados modernos y el papado. La estabilidad de las monedas, la bajada de precios, la subida del nivel de vida, la posibilidad de emigrar y las buenas perspectivas industriales hicieron que en general los últimos años del XIX fueran de bonanza, aunque latiera la semilla de la discordia atizada por las ambiciones territoriales, la rivalidad económica y la lucha por los mercados. Pero la prosperidad era un tanto ficticia. La clase media vivía bien a costa de la clase baja. El desarrollo industrial favoreció al capitalista, al empresario, al accionista. La concentración industrial provocó masificación en los suburbios. El obrero despreció al señorito y al patrón y soñaba con la revolución. ¿Terminaba el siglo XIX o empezaba el XX? ¿Cómo distinguir si el horizonte se iluminaba con los primeros destellos del amanecer o con las últimas luces de la tarde? El siglo comenzaba bajo la huella de la tragedia. En abril de 1906, un gran terremoto destruía la ciudad de San Francisco, en California, causando más de 1000 muertos. Era un terrible presagio para un siglo que nacía. Iban a ser ciertos los temores expresados por McLuhan. El siglo XIX fue el de la reflexión y la cordura. El XX se presentaba con visos irreductibles de tragedia, donde los hombres iban a verse abocados al enfrentamiento continuo.
Capítulo 2. El mundo antes de 1914. En los primeros meses de 1900 tuvo lugar un llamativo eclipse. Durante minuto y medio, el Sol, oculto por la Luna, proyectó una sombra gigante que avanzaba a 70 kilómetros por segundo desde el Pacífico al Atlántico y que arribó ya al anochecer a las costas del Mar Rojo. Pésimo augurio y negro presagio para un siglo predestinado a la violencia. Desde su comienzo destaca claramente una obsesión: progresar, innovar, cambiar el mundo. Como símbolo de esa confianza desmedida que raya en la soberbia, remonta a su aparatoso vuelo el primer aeróstato rígido de todos los tiempos. Tras 25 años de trabajo, el conde von Zeppelin ve elevarse a más de 400 metros sobre el cielo alemán el enorme globo que popularizaría su nombre, el Zeppelin. El 20 iba a ser el siglo de las masas, de los desórdenes sociales que fueron en aumento hasta 1905. Muchos vieron en estos hechos una amenaza al desarrollo económico. La huelga, la revuelta y las reivindicaciones continuas sirvieron, sin embargo, para dinamizar la actividad y se convirtieron en motor del progreso. No obstante los logros sociales, las agitaciones se extienden desde Argentina a Inglaterra. En Chile se funda la Federación Obrera y en Argentina nace una Confederación Regional Obrera. Colombia inaugura sus primeros sindicatos. En España, la huelga general de 1902, provocada por los anarquistas, elevó la conflictividad y quebró la paz social. La violencia callejera llevó en Barcelona a sacar las tropas a la calle y suspender las garantías constitucionales. Hubo muertos y detenciones. La cuestión social fue el problema permanente hasta principios de la Gran Guerra. En 1903 muere el Papa León XIII, que en 1900 se había percatado ya de que las diferencias sociales y económicas portaban el germen de la discordia. Fue el Papa de los obreros, el de la encíclica Rerum Novarum, donde exhortó al mundo a ayudar a los desfavorecidos, a escuchar al mundo del proletariado. El movimiento sufragista, heredero de los movimientos feministas de mediados del 19, pidió el derecho al voto femenino, que se obtuvo parcialmente en 1918 en el Reino Unido. La mujer entró en la universidad. En Italia, el anarquista Brecci había disparado sobre Humberto I en Monza, a la par que en Bruselas alguien atentó contra el príncipe de Gales. Era una campaña del anarquismo internacional que también disparó sobre el presidente norteamericano William McKinley en 1901 y cuyas intenciones eran terminar asimismo con los soberanos de Inglaterra, España, Austria, Portugal y Rusia. Su muerte, inesperada y trágica, llevará a la presidencia a Theodore Roosevelt, que siguió la política imperialista de su antecesor. También muere en 1901 la reina Victoria y con ella una forma de hacer política. Inglaterra quería abandonar su aislacionismo, pero todos los intentos de Joseph Chamberlain por aproximarse a Alemania eran utilizados por Guillermo II para enturbiar las relaciones anglo-rusas y envenenar el panorama político. Europa vivió una época de alianzas y quedó configurada en dos grandes bloques distanciados: la Entente Cordial anglo-francesa, a la que se incorporarían Rusia y Serbia, y la Triple Alianza integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. No obstante, Italia se permitía el lujo de ir por libre y así Víctor Manuel III se entendió en secreto con Francia, que reconoce los derechos de Italia a las provincias libias de Trípoli y Cirenaica. Pero era un mundo enrarecido por los recelos, los conflictos y los choques coloniales, la lucha por los mercados y las concesiones. No sorprendían las deserciones ni los enfrentamientos bélicos. Espías y contraespías, imaginarios unos y reales los otros, surgían por doquier. En 1905 el emperador alemán Guillermo II desembarcó en Tánger y se proclamó defensor del Islam y urgió a las potencias europeas para que resolvieran el problema marroquí, ya que su encuentro con Nicolás II de Rusia no había solucionado nada. A petición del Kaiser se celebró una conferencia en Algeciras en 1906. Alemania se apuntó una victoria diplomática, victoria pírrica, ya que Francia y España establecieron protectorados en el territorio. En 1907, Inglaterra se puso de acuerdo con Rusia para limar las asperezas surgidas en sus respectivas actividades coloniales en Asia. Rusia reconoció los derechos de Inglaterra en Afganistán y el Golfo Pérsico y se pusieron de acuerdo rusos e ingleses en dejar el Tíbet en paz.
A su vez, Inglaterra indujo al Japón a firmar un tratado de amistad con Nicolás II. Se formó así un bloque de extraordinario poder: Francia, Inglaterra y Rusia, con sus respectivos imperios coloniales y con el visto bueno y connivencia del imperio nipón. Nacía la Triple Entente. Serbia era un punto sensible de la política internacional. En 1903, sus reyes Alejandro I y su esposa fueron asesinados junto al primer ministro, dos hermanos del monarca y el ministro de la guerra. La situación internacional era compleja. En 1904 Rusia declaró la guerra al Japón, que atacó por sorpresa por Arthur bajo dominio ruso. Japón derrotó a las tropas zaristas y el desastre fue total, con miles de muertos y caída del armamento en manos niponas. Rusia renunció a Corea y perdió el dominio sobre la mitad de la isla Sajalín. Japón se afianzaba en Manchuria y se convertía en la potencia naval dominante en el Pacífico. El presidente norteamericano Theodore Roosevelt tuvo que mediar para que se firmara en Portsmouth el Tratado de agosto de 1905, hecho que le valió el Nobel de la Paz en 1906. El zar impuso la censura y las noticias tardaron en llegar, pero al hacerlo provocaron desórdenes como el motín del acorazado Potemkin. En el desarrollo de los incidentes, al disparar un oficial sobre un marinero, se sublevó la tripulación, motín que terminó con la bandera roja ondeando en el palo mayor del buque anclado en el Mar Negro. Aquel 27 de junio, todos los oficiales son asesinados. En 1906, la crisis bosnia puso a Occidente al borde de la guerra. Los ministros de Exteriores, el ruso Izvolsky y el austriaco Aehrenthal, propugnaron una política imperialista en los Balcanes. Rusia buscaba una salida al Mar Negro a través de los estrechos turcos, y Austria no quería perder su ascendiente sobre los Balcanes. Las cosas se precipitaron. En 1908, el Joven Turco, partido que contaba en Turquía con muchos simpatizantes en el ejército, asumió el poder en Constantinopla, derrocando al sultán Abdülhamid. La modernización del viejo imperio estaba en marcha. Esto movilizó a Austria, que quiso aprovechar la situación para anexionarse Bosnia-Herzegovina. Rusia dio su conformidad a cambio de que Austria le ayudara en su búsqueda de una salida al mar. Los austríacos ocuparon Bosnia en octubre de 1908 y como consecuencia Bulgaria proclamó la independencia y Grecia se anexionó Creta. Todas las fichas se movían al mismo tiempo en aquel ajedrez complicado. Italia, cuya política internacional había sido errática, creyó llegada la hora de recoger los frutos de su diplomacia y exigió a Turquía que abandonara Libia. Turquía hizo caso omiso e Italia atacó. En 1912, durante la conquista italiana de Libia, se lanzó la primera bomba desde un aeroplano, latas de nitroglicerina. Unos años más tarde, en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, se lanzaban dardos de acero sobre las personas desde los incipientes aviones del momento. La guerra italo-turca fue aprovechada por Bulgaria y Serbia, que en marzo de 1912 firmaron un tratado auspiciado por Rusia. A ese tratado se unieron luego Grecia y Montenegro. Todos declararon la guerra a Turquía. En 1912, durante la conquista italiana sobre Libia, enfrentaron a Roma con Estambul, que acosada por los estados balcánicos firmó la paz de Lausana, cediendo a Italia Libia y las islas del Dodecaneso, incluida Rodas. Por su parte, el avispero balcánico consiguió lo que buscaba. Montenegro se hizo con Scutari, los serbios tomaron Uskub y Monastir, los griegos tomaron Salónica, los búlgaros arrinconaron a los turcos hasta Estambul, mientras Albania declaraba su independencia. Rumanía atacó en el Danubio y aunque Austria quiso ayudar al zar búlgaro Fernando y atacar a Serbia, tanto Alemania como Italia se opusieron, alejando así el peligro de conflicto general. En Europa se reforzó el sentimiento nacionalista, lo que fomentó el rearme, recelosos los pueblos de que la guerra era cada vez más posible. Todo fueron suspicacias y movimientos diplomáticos de largo alcance. Algunos pueblos, como el judío, sienten el latido romántico, la llamada de la vieja patria, donde no existirían las persecuciones y los pogroms antisemitas. Un periodista judío austríaco, Theodor Herzl, escribe en 1902, tras entrevistarse con el sultán de Turquía, su libro Base del sionismo, Vieja Nueva Patria, e invita a sus correligionarios a emigrar a la tierra de sus ancestros, a Israel, donde el filólogo Eliezer Ben Yehuda
está preparando ya la gramática del hebreo moderno para que cuando lleguen los inmigrantes puedan comenzar el aprendizaje de la lengua bíblica. También el mundo árabe se movilizó. En 1912, Ibn Saud de Arabia arrebataba a los turcos la importante provincia de Al-Hasa y conseguía dar a su pueblo, mercurial, volátil y nómada, un ideal colectivo. Inglaterra estaba especialmente inquieta por el crecimiento del potencial alemán, cuyos submarinos amenazaban la supremacía británica en el mar. Desde 1905 a 1913 hubo 4 crisis internacionales, 2 en relación con los Balcanes y 2 con el norte de África. Ambos frentes diplomáticos primero y bélicos después tenían como origen el fin del Imperio turco. Nicolás II no servía para reinar, ni siquiera supo rodearse de gente capaz. Era voluble, del último que llegaba, que era siempre su mujer. Se equivocó en su política de rusificación, que quitó influencia a la cultura alemana y francesa, y en su práctica antisemita, que le privó de un elemento humano inteligente, el judío. En 1903 arrebató a la Iglesia armenia los fondos para la educación y necesidades sociales, con lo que se ganó la enemistad de su más valioso aliado contra los turcos. Las manifestaciones estudiantiles de 1900, a las que se unieron en muchos casos los obreros fabriles, en vez de ser apaciguadas con medidas inteligentes y con diálogo, fueron puestas bajo los caballos de los cosacos. Era el germen de la revolución bolchevique, término ruso que significa mayoría, empleado por Lenin para denominar a su propio partido, dando a los de la oposición minoritaria el de menchevique o minoría. A los errores en política interior unió Nicolás II una política exterior equivocada. No vio que era mejor dejar Corea a los japoneses y conservar Manchuria. Por su empecinamiento perdió la flota del Báltico en el estrecho de Tsushima en 1905 en la guerra ruso-japonesa. La derrota a mano de los japoneses trajo mucho más que las pérdidas territoriales, trajo la revolución. El domingo 22 de enero de 1905 tuvieron lugar hechos sangrientos a la puerta del Palacio de Invierno, en San Petersburgo, donde los cosacos reprimieron una manifestación dando muerte a más de 1000 manifestantes dirigidos por el clérigo Gapón. Solo pretendían entregar al zar un pliego de reivindicaciones coincidiendo con una huelga masiva de 100.000 trabajadores de la región. La política norteamericana estuvo orientada desde principios del 20 hacia una toma de posiciones en el reparto colonial. La guerra declarada a España en 1898 era un eslabón de aquella cadena. Tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, la opinión pública estadounidense, caldeada por la prensa y algunos políticos, obligó a que el Congreso, consultado por el presidente McKinley, declarara la guerra a la potencia colonial. Fue una contienda corta. Aquel mismo año, por el Tratado de París, España cedía a Norteamérica mediante compensación de $20 millones Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. La política norteamericana fue imperialista, de anexiones como la de Hawái y las Islas Españolas. El dominio colonial español en América y Asia era heredado así por Norteamérica, que aspiraba a influir en Oriente y a participar junto con Europa en el reparto de China. En 1903 compró la zona del Canal, en Panamá, tras provocar su escisión de Colombia, y reanudó las obras que acabarían en 1914. La lucha contra los trusts y los cárteles marcó su política interna, y para ello creó en 1908 el FBI, organismo federal que investigaría y perseguiría a los ladrones de tierras del oeste y a los trusts del este. Fue un momento brillante del país como nación, ya que se perfiló a partir de entonces como la potencia hegemónica. Se creó la Fuerza Aérea y para ello fue necesario convencer al Congreso, que autorizó la construcción de un modelo militar que volaba a 58 kilómetros por hora. Roosevelt fue un hombre discreto. Nadie supo que apenas veía por su ojo izquierdo. Demostró valor. En uno de sus discursos de cara a la reelección, un fanático le disparó, y aunque era visible la sangre, no se retiró hasta acabar lo que tenía que decir. Siempre se enorgulleció de ser el primer presidente en subir en avión y montar en automóvil. Su sucesor, William Taft, que había sido gobernador general de Filipinas tras la derrota española en 1898, rigió los destinos del país de 1908 a 1912. No estaba preparado para afrontar los nuevos tiempos, honesto pero carente de visión.
De hecho, eliminó de su gabinete al ala progresista de su partido, el republicano, cuya escisión parecía inevitable. El legendario oeste de Buffalo Bill y Mae West desaparecía lentamente. En febrero de 1909 murió el último gran jefe apache, Jerónimo, que había tenido en jaque a las tropas americanas. Significativamente, también por entonces empieza a desaparecer el búfalo, del que apenas queda 1 millar de ejemplares de los 4 millones que recorrían las praderas medio siglo antes. La presidencia de Thomas Woodrow Wilson, a partir de 1913, continuó la política intervencionista en Sudamérica. En México, el levantamiento de 1910 contra el presidente Porfirio Díaz supone el inicio de la revolución que abandera Francisco Madero, líder de la oposición, con el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, jefes de los descamisados. En 1906, la situación política en España se agravaba. Las elecciones no parecían servir para mucho porque pende sobre ellas la sospecha del fraude. Mientras tanto, Alfonso XIII, que estaba a la sazón en París, sufre un atentado. El rey se casó con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg y cuando regresaba a palacio la regia pareja sufrió un atentado, el segundo que quería acabar con la vida del monarca. Resultaron ilesas las reales personas, pero hubo 30 muertos. Cuando en 1907 Leopoldo II de Bélgica cede a su país el Estado independiente del Congo, no resulta difícil comprender por qué lo hacía. Los esclavos, el marfil, el caucho, la madera ya no eran tan rentables como algunas décadas antes. No bastan para correr con los gastos de administración colonial y defensa militar. Las colonias solo generaban guerras. El mundo contemplaba inquieto, pero con cierta contenida vergüenza, los sucesos de China. La rebelión de los Boxers en 1901, tras cuya derrota se les impuso encima reparaciones, 67 millones de libras esterlinas. En 1901 se conceden los primeros premios Nobel. El rey de Suecia y el Parlamento noruego hacen entrega de los galardones al alemán Wilhelm Röntgen por el invento de los rayos X. En 1905, el judío Albert Einstein argumentaba que en el mundo no hay punto fijo de referencia para medir las distancias, que era la primera ley de la relatividad. Un matrimonio de científicos, los esposos Pierre y Marie Curie, consiguieron aislar el polonio y el radio, hecho de extraordinaria importancia que les valió el Nobel de Física en 1903. En 1911, Marie Curie recibió también el Nobel de Química por determinar la naturaleza del radio. Freud comienza su psicoanálisis de Dora y publica la interpretación de los sueños, abordándose por primera vez desde la medicina la complejidad psíquica. Florece la psiquiatría y los trabajos sobre los trastornos mentales proliferan. El sabio español Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906, sienta las bases de una nueva disciplina científica, la histología y el estudio del sistema nervioso, siendo el creador de la teoría neuronal. El siglo comienza con las segundas Olimpiadas de la historia moderna, las de París. El deporte experimenta un auge inusitado. Se crea la Copa Davis y se funda la Unión Ciclista Internacional, a la par que se baten muchos récords. La mujer se incorpora de forma activa a la práctica de los deportes e incluso destaca en alguno de ellos, como el golf. En 1904 se celebraron las Olimpiadas en St. Louis, Missouri, y en 1908 se celebra en Londres la cuarta Olimpiada, tras haber renunciado Italia a organizar los Juegos. ...1900 es el año de la Exposición Universal de París. Más de 50 millones de personas desfilaron por sus pabellones. Nada causó tanto asombro como el cinematógrafo, la electricidad y el Art Nouveau. Ante los asombrados ojos de los visitantes, se exhibió una película en la que por primera vez se sincronizaban imagen y sonido. Se proyectó un fragmento de Hamlet en la voz de Sarah Bernhardt. En la Inglaterra de 1903, Edwin S. Porter presentó su película The Great Train Robbery, que según algunos es el inicio del arte y de la técnica cinematográfica.
el cine había empezado a andar. En 1908, Blackton, Curté, Cole, McKay, Sullivan hacían posible la transposición de dibujos del papel al film y nacían los dibujos animados. Disney no empezaría hasta 1922 a hacer sus primeros cortos. El coche fue objeto de mejoras. En 1903 aparecieron los parabrisas, el parachoques en 1905 y un año después el espejo retrovisor. Empieza a convertirse en el mejor amigo del hombre y de su pareja. Uno de los grandes cambios del siglo fue el incremento demográfico urbano que congestionó las ciudades. Para salir al encuentro de las nuevas necesidades de transporte, se inventó el taxi. El primero surgió en París en 1904. Es también la época dorada del tranvía, transporte rodeado de una luz romántica, donde situaban escritores, pintores y fotógrafos sus historias de amor. Aparecieron los primeros rascacielos y las luces de neón empezaban a sustituir a las lámparas de incandescencia en los anuncios callejeros. La calle se anima y ordenar el laberíntico trasiego no era fácil. De forma casi natural nacieron los semáforos. El primer regulador de dos colores se utilizó en Cleveland, en la esquina de la calle 105 con la avenida Euclid, en agosto de 1914. 4 años después se introdujo en Nueva York ya con los 3 colores actuales. En aquella ciudad se había inaugurado en 1913 la estación central, la mayor del mundo. 32 hectáreas en cuyo recinto maniobraban 143 vagones, mientras por los pasadizos subterráneos se accedía a los hoteles y servicios de sus inmediaciones. El transporte era una prioridad a la que las naciones avanzadas daban gran importancia. Y en medio de esta euforia llegó el jarro de agua fría del hundimiento del Titanic una noche de abril de 1912. Un iceberg terminó con el barco más lujoso y más seguro, el más grande y mejor equipado, 5 días después de haber zarpado del puerto inglés de Southampton. Aunque hubo intentos anteriores, como los del inglés George Cayley o el alemán Otto Lilienthal, el primer vuelo efectivo con posibilidad de cambiar de rumbo y aterrizar ordenadamente, lo lograron en 1903 los hermanos Orville y Wilbur Wright con un armatoste rígido o biplano de 274 kilos de peso, dotado de un motor de 4 cilindros y 12 caballos de potencia, que se mantuvo en el aire y recorrió 700 metros en menos de un minuto. A lo largo de la década, volar se convirtió en un deporte. En 1909, el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha, entre Calais y Dover, en un vuelo de 37 minutos. El artefacto era un monoplano de hélice a 4 palas que se calentaba tanto que tenía que ser lubricado en pleno vuelo. La radiodifusión está en mantillas, pero ya ha anunciado en 1910 sus posibilidades. Los norteamericanos Dunwoody y Picard inventaron la radio de galena, primer receptor de la historia. Picasso llega a París en 1900 y no tarda en situarse a la cabeza de las vanguardias artísticas. Percibe la inquietud, el ansia de novedad de los postimpresionistas. Todo lo absorbe, lo pasa por el tamiz de su personalidad artística. Picasso es, él solo y en síntesis, la historia del arte del siglo XX. El naciente Art Nouveau compartía la atención de críticos y entendidos con los comienzos del cubismo. Matisse, Rouault, Renoir y otros son saludados por la crítica del Salón de Otoño parisino en 1905 como la jaula de fieras. Desde 1890 a 1910, lo que traduce mejor el genio arquitectónico es el modernismo. Antonio Gaudí crea el Parque Güell en Barcelona. Una nueva forma de valorar el mundo se impone. Esta tendencia inconsciente da a la época su identidad espiritual, una actitud de posición tensa ante el porvenir, de sustituir la herencia cultural por una pulsión orientada hacia el mañana. Un futuro de sufrimiento aguardaba. Un porvenir traumático estaba a la vuelta de la esquina. La Primera Guerra Mundial.